Entonces, wow, está vacío esto. Bueno, pues nada, damos comienzo, ¿no? Es ciertamente una ilusión para mí estar aquí acompañando a Sara porque, bueno, de alguna forma mi diálogo con su literatura ha sido sostenido durante mucho tiempo y en distintos canales y medios y con mucha gente, entonces creo que es una suerte poder estar presentando La seducción contigo esta tarde, además un calor, o sea, podríamos no hablar, simplemente mirarnos todas y que así pasase. Y creo que como no merece presentación, ¿no? Porque todas estamos de sobra familiarizadas con su literatura, quería permitirme esta presentación para agradecer, ¿no? Para agradecer los 10 años que lleva Sara escribiendo y lo que nos ha regalado, porque parece muchas veces por los medios que apenas lleva desde lo que hay, ¿no? Apenas lleva 3 años escribiendo, pero lo cierto es que dentro de pocos meses estuve revisando, van a hacer ya 10 años desde que sacaste el primer libro, ¿no? El primer poemario, 10 años de aniversario, si no recuerdo mal fue en octubre de 2014, y creo que es una cosa como para celebrar, ¿no? Entonces es un agradecimiento que yo tenía muchas ganas, ¿no? De hacerlo y pues eso. Sobre todo porque creo que una cosa bastante común es, y creo que está bastante asumida por todas, es que la lectura es un oficio solitario. Pero creo, y en esto estaremos todas de acuerdo, en que la literatura de Sara creo que es un pretexto y una ocasión maravillosa como para pensar colectivamente, ¿no? Para disfrutar juntas, para desde ahí ir a otros lugares. Eso es algo que no todas las obras te dan y es una suerte tenerlo, es una suerte tenerte aquí. Así que, bueno, pues este pequeño agradecimiento había que hacerlo. ¡Qué bonito! Y sí, nada, pues bienvenidas todas, bienvenida Sara. Y nada, bueno, yo no sabía lo de los 10 años. 10 años, 2014, es muy fuerte. Estamos casi de cumpleaños. Jo, qué guay, te lo agradezco muchísimo. De hecho, tú y yo hemos estado en comunicación este tiempo, pero es justo ahora mismo la primera vez que nos sentamos así juntas, así que es como una especie de cita abierta al público y es muy divertido que sea así. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, por empezar un poco con la conversación, recordaba, aún leyendo La seducción, había una frase que se me quedó de repente, una oración, creo que la decía la fotógrafa, decía que las ciudades bellas embrujan, ¿no? Y quería, bueno, preguntarte, ya que, bueno, sabemos que has tenido un problemilla para llegar, pero creo que por Salamanca ya has pasado en otras ocasiones, entonces a ver qué tal por Salamanca, si se presta esta ciudad al embrujo, a la seducción, o qué relación tienes con ella. Pues justo cuando estaba saliendo del hotel y viniendo hacia aquí, pensaba, creo que esta zona no la había paseado nunca y es preciosa esta zona y siempre me ocurre cuando hago estos viajes express a alguna ciudad que me queda como el deseo de vivir una historia dentro, ¿no? Pero las temporalidades de las presentaciones y el curro suele ser como ese tipo de temporalidad donde solamente puedes vivir una historia si alguien te espera en el hotel, pero si no te esperan en el hotel es como que vives una especie de seducción rápida con un grupo de personas y está pasando mucho durante la promo de la novela que de pronto pues cenamos un grupo de personas y veo cómo organizan como la subcultura feminista y queer en las distintas ciudades de España y es una pasada porque tiene que haber cuerpos que sostengan esas actividades, esos encuentros y que sigan creando subcultura no solo en las capitales, ¿no? Estamos con estos problemas de vivienda tan bestia en las grandes capitales y con una calidad de vida complicadísima con el turismo, con la contaminación, pero también hay un exilio queer muy potente y un exilio feminista muy potente de esos cuerpos que pensamos que donde nacimos nunca íbamos a poder amar, ni íbamos a poder celebrar la vida, ni hacer literatura, ni reunirnos para hacer cosas colectivamente, ¿no? Entonces yo creo que es como una invitación a dar unos pasitos hacia atrás y ahora que ya tenemos como maneras de hacer juntas y de estar conectadas, quizás ir saliendo de esas ciudades y dejando de sobreprogramar esas grandes ciudades y empezando a coger casas juntas en lugares que no sean Madrid y Barcelona y hacer planes y a sostener las librerías así y no sé, para mí eso es la seducción, ¿no? Que sea posible seguir generando espacios compartidos fuera de los circuitos convencionales y bueno, así, respuesta rápida. Rapidísimo. Bien, pues como digo, me gustaría traer una
antes de entrar en la obra, que al final estamos aquí reunidas para hablar de ella, pero sí que me quería permitir el gesto de traer una pregunta en relación con esa primera obra, con la otra genealogía, donde creo que ya aparecen muchos motivos que van a acompañar tu literatura para siempre, como son esta política relacional de las amigas amantes, de la que ya nos regalaste un texto muy bonito en El Salto, creo. La idea de cuerpo, la conciencia del cuerpo, la mirada, el placer de la mirada, la búsqueda interlocutora, todas esas cosas ya están ahí. Y también están muchas de las voces que tú reivindicas mucho, recuperas mucho también en tus entrevistas, como son pues Adrienne Rich, por ejemplo, y El sueño de esa lengua común, ese epígrafe está ahí muy presente en la otra genealogía. En fin, que hay muchas cosas que van a tener su primera aparición ahí y te van a acompañar. Entonces pensaba, ¿cuánto de esa isla queda o hay en el espacio, ¿no?, costero donde se desarrolla esta novela que nos traes hoy? Es fascinante pensar que todas somos un bucle eterno, ¿no? Como que cada una tiene su tema y va haciendo pequeñas variaciones a su tema una y otra vez, va como rondándose a sí misma. Y incluso si yo me pongo a mirar, porque cuando murió mi mamá empecé como a ver los papeles míos y de ella que ella tenía guardados en carpetas, ¿no? Entonces vi lo que yo escribía a mi madre con 5, 6, 7 años y era exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora y es como extraño, perturbador y a la vez muy dulce, ¿no? Porque no nos reinventamos tantísimo a lo largo de la vida, sino que parece que el cuerpo tiene unas tendencias y unas sensibilidades y unas intuiciones y estamos ahí alrededor. Yo a mi madre le escribía sobre lo bella que estaba en la costa con su pelo negro al sol y hablaba de yeguas y de caballos y es como igual que una yegua negra. O sea, era como súper curiosa una niña que está mirando a su madre desde ahí, ¿no? Y creo que al final quizás esa primera historia de amor sí que marcó todas mis historias de amor posibles y definitivamente la escritura fue una manera de acercarme a ella, a ellas, ¿no? Si de pequeña era una forma de acercarme a ella y de ganar su amor, porque muchas veces era para pedirle perdón por algo que se había enfadado conmigo, pues ya te escribía como un montón de piropos o para que me quisiese más o para reforzar el vínculo. Siempre había como un deseo de reforzar el vínculo. Y la otra genealogía, que tú sabes la fecha de publicación, pero yo no. Sé que lo escribí con 19 años, pero que se publicó cuando era un poquito más mayor. Y cuando lo estaba escribiendo, yo no había leído a Monique Wittig. Y cuando terminé de escribirlo y se lo pasé a colegas, alguien me recomendó que leyese a Wittig. Y dije, no puede ser, estamos todas haciendo lo mismo, en distintos momentos de la historia, en distintos países. Hay como un proyecto de un inconsciente lesbiano colectivo, algo así, como muy increíble. Y desde entonces, desde siempre, me ha interesado como explorar esa subcultura, incluso ese inconsciente boyero colectivo, que necesita siempre una isla, porque al final ha sobrevivido de forma insular, ¿no? En una isla o en penínsulas de alguna forma. Y creo que esa especie de proyecto de lesbianización universal está en todas partes y es lo único por lo que escribo. Lo que yo no me esperaba nunca es que fuese a funcionar y ahora creo que está funcionando bastante. Mucho. Porque es que claro, tú sabes, yo escribí la otra genealogía y que lo leyeron 500 personas y luego seguí escribiendo lo mismo una y otra vez con lenguajes distintos y al final la poesía tenía un alcance muy chiquito y para mí era natural ese alcance, era como hacer comunidad pero siempre desde lo micro, porque para mí lo boyero también era de alguna forma hacer comunidad desde lo micro. Y luego ya con las alianzas queer pensamos en mundos compartidos más allá de lo lesbiano y ya se pudo soñar igual una isla un poquito más ancha, pero creo que esta lesbianización universal que está pasando ahora tiene que ver con una revisión de la heterosexualidad. O sea, verdaderamente la fantasía heterosexual está empezando a poder ser porosa y a transformar todo lo que tiene dentro. Y yo eso sí que no era ni siquiera aspiracional, yo eso no me lo imaginaba. Nos imaginaba en islas siempre. No imaginaba como que muchas subjetividades que estaban socializando desde lo queer y desde lo femenino iban a estar abiertas a lesbianizarse, al margen de su identidad y de sus prácticas, ¿no? Cuando hablo de esa lesbianización implica que lo boyero pueda influir en la cultura mainstream.
con su subcultura y con su historia ancha y lejana de la que viene. Y esto para mí es como un caramelo espectacular, claro. Es curioso esto que comentas del inconsciente lésbico colectivo, ¿no? Que además somos cada una haciendo cosas en nuestra pequeña parcela y de repente nos damos cuenta de que no es tan distinto lo que pensamos las unas de las otras. Y es curioso porque en Leyendo lo que hay, y es una novela que quería traer también, aunque no es el centro de la conversación, esa primera frase que es casi oración porque nos acompaña, ¿no? Mientras, creo que era a riesgo de equivocarme, mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor, ¿no? Y curiosamente recordaba nada más aparecer, wow, esa oración en mis ojos. Pensé en Cristina Peri Rossi y en su poema 11 de septiembre, que dice así como el 20 de septiembre de 2001, mientras las torres gemelas caían yo estaba haciendo el amor. ¡Hala, qué fuerte! Pues la he copiado. Muy fuerte. Fue muy fuerte para mí. No, la copié fijo, leí ese poema 1.000.000 de veces de adolescente. Claro, pero es el inconsciente. Te funcionó en ese momento. Aparecía ahí como por arte y yo pensé, wow, esto es muy fuerte. ¡Qué fuerte! Es fuerte, sí. Es que ¿cómo puede ser que no me lo había dicho nadie antes? Pues está ahí y además es que está bueno. Yo pensaba, además a riesgo ya de sobredimensionar las cosas, pensaba los aviones, este viaje que tiene que emprender ella al principio como para huir, ¿no? Esta idea, el amor, y luego hay una cita preciosa, bueno, un verso precioso en ese poema que dice: si hay que morir, que sea de exaltación. Y pensaba, wow. Ay, que sí, claro que sí, es que la amo ya, Cristina Peri Rossi. Es increíble. Y justo pensaba, ¿no?, en esta idea que también está en ese poema, estas dos ideas que son, bueno, la pérdida y el deseo, que creo que configuran o articulan paralelamente y tienen un peso esencial en lo que hay. ¿Cómo se concilian en la escritura? Es ciertamente difícil. ¿Cómo las has pensado paralelamente? ¿Han salido de manera orgánica por el momento vital? No sé. Yo creo que solo se llegan a conciliar en la escritura, precisamente, ¿no? Porque en la vida se experimentan a la vez, pero hay una incompatibilidad integrativa entre ellas porque venimos con demasiadas moralinas de fábrica, ¿no? Entonces, por mucho que estemos viviendo la pérdida y el deseo a la vez, no podemos vivirlo de forma orgánica del todo porque hay una especie de super yo que está constantemente evaluando si es lícito o no comportarse así o sentir así en un contexto de duelo. Sigo alucinando con lo de la cita del poema. Es que es genial porque al final, mira, yo leí compulsivamente a Cristina Peri Rossi esa antología que tenía de Lumen, que igual tú también, lesbiana, que yo leí, y casi de las primeras escritoras lesbianas que leí, por un amante que tenía a los 18, que vivía en Cádiz, que había conocido por Fotolog y que nos mandábamos cartas. Y ella tenía un entorno menos conservador que el mío y entonces le habían recomendado a Cristina Peri Rossi y a Susan Sontag y ella me dio las referencias literarias que yo no tenía. Y entonces la leí compulsivamente a Cristina Peri Rossi y la frase del inicio de la novela verdaderamente se me vino a la mente cuando me recogieron en coche en el aeropuerto y me dijeron justo que mi madre había muerto y me llevaban conduciendo al tanatorio, ¿no? Y yo lo primero que pensé fue esa frase de mientras mamá moría yo estaba haciendo el amor, qué cosa tan extraña, tan dura, tan heavy. Claro, que mi pensamiento se articulase de esa forma seguro que fue gracias al eco del poema de Cristina Peri Rossi y eso de nuevo nos une de esta forma tan preciosa porque sí que es cierto que la poesía tiene esta magia de dejarte como canciones en la mente que luego aparecen cuando necesitas significar lo más difícil de significar, ¿no? Y lo más difícil de significar creo que en general son las pérdidas. En la medida en la que las pérdidas implican una ruptura con el mundo conocido o con el relato vital que nos es familiar, ¿no? Entonces cuando algo muy fuerte se rompe o se pierde, sea por la muerte o sea por otra fuerza de conflicto que hace que algo colapse, que una realidad colapse, la crisis principal que sentimos es de sentido también, es una crisis de sentido bestial. Y que frente a una crisis de sentido aparezca el deseo, que es desordenador también por naturaleza, claro, es como un doble arrebato, porque ¿qué hace la gente frente a una crisis de sentido por una ruptura o por una pérdida? Tiende a la ideología, tiende al ritual, tiende a la misa, tiende a, ¿no?,
una ritualización, al fin de cuentas, del temblor para poder generar algún tipo de estructura que sostenga la angustia. Porque si entramos en la angustia directamente sin significado, tenemos el riesgo también de perdernos de una forma muy indeseable. Entonces ahí nadie quiere ser deconstruido, queremos sobrevivir. Y si para sobrevivir hay que rezar un Padre Nuestro, o hacerse de una secta, o meterse en una relación monógama o casarse, pues lo haremos. Entonces todas las estructuras firmes aparecen como mano de santa en situaciones de pérdida absoluta. El deseo, sin embargo, inicialmente también arrebata y desordena, y no puede ofrecer estructura, pero lo que sí ofrece es un viaje intergaláctico por la intensidad corporal. Hay personas que consiguen hacer del cuerpo un lugar donde asirse, donde asir lo vital, pero es muy difícil en la educación que tenemos. Que lo que dice el cuerpo, lo que expresa el cuerpo, sirva para vivir, para sobrevivir, que engancharnos a eso y observarlo y estar atentas a los procesos corporales que ofrece el deseo sirva para sobrevivir, no es tan sencillo, pero cuando nos lo permitimos es muchísimo más potente que ninguna oración o que ninguna promesa ideológica o que ningún lema o que ningún tuit o moralina, ¿no? Y creo que en lo que hay, lo que intenté contar fue como a mí me salvó confiar en el cuerpo o confiar en el deseo. ¿Por qué? Porque una madre siempre reprime de algún modo, y una madre de una lesbiana generalmente mucho más. Hay mamás de todo tipo, maravillosas sean, pero creo que nuestras madres, muchas veces queriendo protegernos, han sido las que nos han pasado la educación de género y la educación heterosexual, ¿no? Porque era su responsabilidad tener hijas femeninas y heterosexuales. Entonces, que la madre de una lesbiana muera da una extraña libertad a esa lesbiana, una extraña libertad en el deseo también. Y es muy difícil contar eso, como también nos libera que muera mamá. Y en lo que ahí intenté escribirlo porque solo pude escribir de esa manera porque mi madre ya no podía leer mis libros. O sea, para mí hay un antes y un después desde que mi madre muere, que es que dejo de ser críptica en lo poético y puedo empezar a hablar claro. Y esto para mí, comprenderlo, fue una locura. Y justo cuando después murió su madre, mi abuela, que eran como las dos personas con las que más me he identificado y las que más me han sostenido en la infancia, de pronto pensé, ahora ya puedo ir allá afuera y hablar de cualquier cosa, porque si no voy a hacer que mi madre y mi abuela lo pasen mal, o que alguien en la calle, en Gijón, les diga no sé qué, o que estén muertas de miedo por tener que andar sosteniendo los titulares que voy soltando por ahí y tal. Entonces, en ese momento pensé, bueno, pues ahora estoy como súper huérfana, pero de pronto puedo hablar. Y al poder hablar claro, pues vives tu orfandad desde una colectividad de amigas. Y esa es la edad adulta para mí de pronto ahora, quizás. De hecho, comentabas que la seducción para ti se ha escrito desde un lugar mucho más liberador, ¿no? Mucho más sin ningún tipo de represión alguna, ¿no? De dejarte ir, de realmente escribir lo que querías escribir, y que has estado muy cómoda en el proceso, creo que se nota a la hora de leerlo. Y justo trae una cita para entrar ya en el libro, de qué es la seducción, ¿no? Que lo has dicho por activa y por pasiva, pero creo que es interesante, sobre todo para quizá alguna rezagada que todavía no haya tenido la posibilidad de leerlo, que nos introduzcas un poco. Hay varios momentos en la novela donde nos das tentativas a qué es la seducción, y hay una que a mí me gustó mucho que dice: la seducción, esa carrera teatral donde nadie persigue ni huye, ni violenta ni recibe el daño, sino que las dos confluimos en la carrera, narcotizadas en el mismo movimiento de poses variables. ¿Qué es la seducción, Sara Torres? Algo más aún. Esa es mi parte favorita de la novela. Ese capítulo, yo a veces pienso que toda la novela existe solo para sostener ese texto que ya lo había escrito antes de escribir la novela. Creo que escribí ese texto y ese texto me dio deseo de un libro que pudiese desarrollarlo de alguna forma. Y era el texto precisamente de la fantasía sexual, ¿no? Donde intentaba hacer un viaje desde las imágenes normativas que triggerean nuestra excitación sexual, porque hemos sido
pues educadas en ellas, porque no hemos podido evitar verlas, porque nos las han metido a calzador, porque no hay infancia que pueda evitar ver las imágenes de la sexualidad normativa y no hay infancia que pueda evitar relacionar esa imagen de un sujeto supuestamente masculino y otro sujeto supuestamente femenino juntándose a través de la penetración, ¿no? No hay infancia que pueda evitar ver eso y que pueda evitar asociar esa imagen a lo sexual. Entonces intenté en el capítulo mostrar como punto de partida cómo esas imágenes nos reúnen a todas las sexualidades, a todas las identidades. Lo que tenemos en común es la educación en esas fantasías normativas. Y luego a partir de ahí hay unas subjetividades propias de las sensibilidades y de las conciencias políticas compartidas que hacen que esa imagen normativa devenga fantasía subcultural, ¿no? Análisis de la deconstrucción de la cultura heredada, sino atrevernos a reconceptualizarlo todo. Y la seducción era un término que había sobrevivido en un lugar sin ser reconceptualizado. Y todas sus connotaciones, la mayor parte, eran absolutamente patriarcales y chungis, pero sin embargo nos seguía encantando la seducción. Había algo a lo que no íbamos a renunciar, ¿no? Entonces yo intenté no renunciar a la seducción, quedándome con lo bonito que tiene, que es ese momento de encuentro donde ambas encienden las luces o las apagan, enseñan las plumas y se intercambian dones y virtudes y talentos, ¿no? Yo te enseño lo que sé hacer y tú me enseñas lo que sabes hacer y yo me invento para ti lo que no sé hacer e intento aprender algo nuevo para sorprenderte y genero una especie de tercer lugar estético donde estamos trabajando una fantasía conjunta, el lugar donde tú y yo nos vamos a excitar juntas, que nunca va a ser ni tu lugar ni el mío, porque tenemos que abandonar como nuestros puntos de partida, nuestras fantasías y nuestras educaciones de partida para poder crear un lugar donde nos encontramos en una afinidad que no es del todo la subjetiva, sino que es intersubjetiva. Estamos demasiadas, yo creo que sí, que estamos demasiado acostumbradas a ver que la fantasía es algo subjetivo, pero no intersubjetivo. Y la fantasía que funciona en una relación sexual ha de ser intersubjetiva. Lacan y todos estos señores decían que no era posible la relación sexual, que cada cual estaba encerrado en sí mismo. Hombre, claro, desde la tradición patriarcal sí, es impermeable, ¿no? Cada cual dentro de su unidad masculina o femenina constituye mundos que cuando se encuentran chocan pero nunca se permean entre sí del todo. A mí me interesaba pensar que existe la unión creativa y la unión creativa necesita la escucha para atender al deseo de la otra y entonces traerle al nido las cosas de colores que más van a funcionar, ¿no? Cuando vemos los pajaritos traer como objetos de todo tipo que encuentran por ahí, ir probando, van enseñando cosas, a ver qué funciona, ¿no? En la seducción hacemos eso también, miramos qué tenemos alrededor, lo llevamos y vamos probando y tenemos que estar atentas a la historia de la otra, con qué cuerpo llega, qué ha vivido antes, para traer el objeto que va a funcionar. Entonces cuando hacemos eso mutuamente y ese nido es simplemente el tercer espacio, no un lugar reproductivo ni el lugar de la familia, cuando ese nido es el tercer espacio hacemos una combinación que sería un poco la propuesta del libro. De esa búsqueda de unión creativa justamente participan las protagonistas de la novela, que son una fotógrafa y una escritora, digamos, un poquito más mayor, permitámonos el gesto. Y de alguna manera, algo que me llamaba la atención es que, claro, no se les concede un nombre, ¿no? Son fotógrafa y escritora. Sin embargo, de la única de la que sí conocemos el nombre es de Greta, ¿no? Que aparece ahí en medio un poco para liberar la tensión que ya se estaba empezando a producir en ese intento de comunicación que no estaba funcionando, ya lo sabemos pues. Y me llamaba la atención, ¿no?, por esta reflexión a la hora de nombrar que hay en tus novelas, porque en lo que hay también teníamos a D, teníamos a Mamá, teníamos a Sara, ahí sí había como una visibilidad del nombre, pero me interesa como esta cosa de no marcar los cuerpos o solo connotar para lo que interesa, ¿no? Porque una cosa muy curiosa de
de la fotógrafa es que, claro, no puede echar fotos mientras está ahí, ¿no? Pero sin embargo sí que piensa fotográficamente. Y es como esta idea que intentabas lanzar también un poco, creo, mencionando así, ¿no? Fotógrafa y escritora, ¿no? ¿Qué hay en los nombres? Qué curioso. Sí, por un lado, yo no quería darles nombres porque, ¿sabes? Ocurre esto cuando empezamos a tener un interés por alguien que todavía no forma parte de nuestra vida y no hay una intimidad conjunta, que solemos generar una especie de fetiche pre-nido, ¿no? Pre-tercer espacio. Por lo tanto, nos gusta la chica que trabaja en la librería, nos gusta la vecina del tercero, nos gusta nuestra colega de no sé dónde, nos gusta esa pintora tan increíble que no... Entonces, generalmente entre nosotras nombrar, ¿no?, la práctica de esa persona favorece el fantasear con ella y lo que va a ser formar parte de su mundo. Y luego cuando ya existe una intimidad, la nombramos, porque decir el nombre de la otra de pronto es también hablar de que nos hemos tocado o que hemos compartido un espacio solo de las dos, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a decir el nombre, y cuando nos cae en la boca el nombre es como casi hacer el amor con él, ¿no? Es como una intimidad impresionante. Incluso cuando no tenemos acceso real a una relación sexoafectiva, decimos el nombre y al menos hacemos el amor con el nombre, ¿no? Es como nadie nos puede quitar ese pronunciar a la otra de esa manera. Entonces sí, para mí no nombrarlas tenía que ver con que no eran reales del todo, no tenían el cuerpo puesto en el vínculo. Greta, sin embargo, porque no está enamorada, Greta es ella misma. Greta es el único cuerpo que no está atormentado por Eros. Entonces por eso ella parece tan ligera, por eso ella parece que va tan sobrada, incluso nos la imaginamos más bella o más normativa. En realidad no está descrita así, sino simplemente es más libre porque no está muy ansiosa por capturar la atención de nadie. Y todas somos como más sexys cuando no queremos capturar la atención de nadie, porque vamos en un albedrío donde podemos movernos con tranquilidad y ser buena gente y buenas amigas, ¿no? El Eros no siempre nos deja ser esas personas que nos gustaría ser en nuestra vida diaria, nos amarga y nos trae pensamientos oscuros como los que tiene la fotógrafa todo el rato. Cada vez que su deseo se frustra, la libido tiene vías, ¿no? Nunca desaparece. La libido que se genera en un cuerpo no puede desaparecer, se convierte en otras cosas, se convierte en ansiedad a veces se convierte en odio. El hate, yo siempre digo que es una vida sexual entristecida generalmente, porque quien está alegremente con sus amantes y con sus amigas no está por redes dejando mensajes a nadie, ¿no? Entonces, al final, a mí me interesa mucho la energía de las pulsiones, a dónde va, y Greta es esa persona que puede moverse tranquilamente, tiene su propia historia al margen de la novela, y por eso también me gusta que aparezca su nombre, porque no sabemos cuál es la historia de Greta, pero sabemos que es otra. De hecho, Greta está un poco obsesionada con Ángeles Toledano, básicamente. A ella lo que le interesa es Ángeles Toledano, y lo suelta de vez en cuando, también con nombre, para mostrar que aunque ha caído en esta triangulación del Eros, donde la han metido esas dos, su historia continúa en otro libro hacia otro lugar. Totalmente. Pues que justo comentabas lo de la construcción de imaginarios, ¿no? Y creo que esto es una cosa muy lésbica, en un sentido en el que realmente en la adolescencia, sobre todo, ahora no lo sé, pero al menos en mi época, supongo que será más o menos la de la mayoría, vivimos como muy dentro de nosotras, ¿no? Entonces se genera una especie de muro que nos impide dar el salto a la interlocución con la otra, ¿no? O al menos no buscamos, sino que construimos. Claro, eso se produce una distancia de la realidad, también en muchos casos nos hace perder cantidad de trenes, cantidad de capacidad o de posibilidad de acercarnos. Y me interesaba un poco esta idea, ¿no? ¿Cómo logramos traducir esa potencia imaginativa que desarrollamos en la adolescencia, la tardía? Yo creo que no dejamos de desarrollarla nunca, pero bueno, ¿cómo logramos transformar esta potencia imaginativa en acción corporal? Pues con la dulzura. O sea, yo creo que la dulzura es la clave secreta que resuelve la seducción, ¿no? A través de la novela.
está esa cita de Margarit Duras que aparece sola en la página, porque es la llave, ¿no? Que dice, y si tuviésemos que pensar otra vez todo esto, ¿cómo pensarlo con dulzura? Ahí mi juego era decir, si tuviésemos que pensar la seducción otra vez desde el principio, ¿cómo podríamos pensarla desde la dulzura y no desde el miedo al fracaso, ¿no? Creo que estamos demasiado marcadas por el miedo al rechazo, porque nos han educado como cuerpos que tienen que esperar sentados a que alguien les saque a bailar. Y mientras esperas sentada que te saquen a bailar, pasan muchas cosas por tu mente, y es una mente muy veloz y muy neurótica, y en esas cosas que pasan por la mente es que me saque quien sea, que sea como sea, pero que no quede la última aquí, que me muero de vergüenza. O sea, me muero de vergüenza de sentir que hay algo tan abyecto en mí que nadie quiere. Entonces creo que eso nos pasa a muchos cuerpos, ¿no? Muchos cuerpos en la juventud, en la adolescencia, vivimos esos nervios por no ser sacadas a bailar en ningún momento y también por escandalizar al otro o a la otra si invitamos a bailar nosotras. Porque también las adolescencias queer de nuestras generaciones, ahora en algunas grandes ciudades, algunas adolescencias creo que ya no viven así, pero siempre hay que pensar que estos son minorísimas, que todavía tenemos tantísimo sobre la espalda, ¿no? Pues muchas adolescencias y muchas juventudes queer creo que nos percibimos como monstruos en el deseo. Entonces la idea de acercarnos a la otra va unida a la idea del escándalo. Es que si yo me acerco a ti con mi deseo, tú te vas a escandalizar o vas a sentir asco o esto va a generar una especie de espasmo social en mi entorno inmediato, ¿no? O sea, yo nunca me acerqué a nadie hasta que no tuve 19 años y sabía que esa chica era lesbiana porque la había visto en un bar de ambiente, me lo habían dicho todos sus amigos, había conocido a su ex anterior, o sea, eso era como muy muy evidente, ¿no? Pero antes de los 19, todas mis novias del cole y tal, ¿quién me las devuelve, no? O sea, ¿quién me devuelve verdaderamente toda la vida erótica que yo podría haber tenido como un cuerpo deseante en los años constitutivos, ¿no? Porque nadie me puede devolver eso, porque nadie nos va a poder devolver esos años de monstruo. Yo creo que ahora estamos con unas ganas tan grandes también de imaginar y de hacer juntas. Pero es importante, yo creo, que ese monstruo sea tierno y sea dulce si nos queremos relacionar entre nosotras, de verdad. Porque si nos seguimos como traspasando de mano en mano nuestra caja de oscuridad o nuestra caja de truenos, pues vamos a retraumatizarnos entre nosotras y del miedo al rechazo pues pasaremos al miedo actual que hay en los colectivos, que es el miedo a la cancelación, ¿no? O sea, realmente es vivir con miedo toda la vida, mientras la gente más normativa ha podido seguir sus caminos y siguen haciendo lo que quieren y viviendo como quieren más o menos dentro de lo posible y expresando sus ideas más o menos conservadoras o fóbicas, las minorías pasamos de la monstruización a la cancelación de la compañera, con esta mirada nerviosa, compulsiva y regulatoria, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta colectiva yo creo que es cómo transformar las pasiones tristes en pasiones alegres. No sabía. Sí. Y para esa transformación hace falta amistad y dulzura, ¿no? Dar por hecho que la otra, a la que deseamos, no nos va a castigar si no comparte nuestro deseo, sino que va a acoger tiernamente nuestro deseo, aunque no quiera llevarlo al mismo lugar que nosotras queremos llevarlo. Porque que yo te desee no implica que tú tengas para nada que hacer nada concreto conmigo, pero sería bello si tú respondes a mi deseo con ternura y lo acoges, ¿no? Sin que nos lleve a ningún lugar concreto. O sea, romper la lógica heterosexual para mí en la seducción es que tú me cuides porque yo deseo y tú sabes, porque eres amiga, que desear es muy complicado. Entonces me vayas a hacer un mimo, ¿no? No entre en la lógica esta tan común de le gusto, qué loser, ¿no? Porque es que venimos de esa cultura y muchas personas la reproducen sin darse cuenta. Cuando se enteran del deseo de alguien, esa persona pierde valor. Que alguien nos desee es un regalo, es
es una oportunidad, es un reconocimiento de belleza compartida. No es algo que baja el nivel de la persona que desea. Desear es un lujo. Qué gusto poder desear. Cada persona que desea debería celebrarlo como una potencia suya que se ha visto enaltecida por un encuentro, ¿no? Y nunca nos debería llevar al éxito o al fracaso. El deseo no va del éxito o del fracaso. Pero como dice esa primera frase de la novela, ¿no? Para muchos cuerpos la historia del deseo es la historia del éxito o del fracaso. ¿Cómo rompemos eso? Pues con ese tercer término, que es la dulzura, que no tiene nada que ver con el campo semántico del éxito ni con el campo semántico del fracaso, porque esos tienen que ver con la proyección, lo abstracto y el proyecto, y la dulzura es la inteligencia, como decía Dufour Mantel, que sostiene la vida, que tiene que ver con el cuerpo. Es otro camino que rompe las dinámicas de pensamiento de las que venimos. Pero estamos todas trabajando con eso, ¿no? Con esas nuevas reconceptualizaciones del mundo poco a poco. Si no viene una ola fascista y nos barre a todas, si seguimos así, yo creo que en 20 años tenemos una enciclopedia nueva, por lo menos. Y hay una cosa en todo este entramado que son las redes sociales, o al menos las comunicaciones a través de internet, que han revolucionado todo y están presentes en la novela, en esos correos electrónicos donde parece que sí hay acercamiento, ¿no? Aunque todo se altere luego en el espacio de la casa. Y en Ciberlocutorio comentabais justo esta idea, ¿no? De jolín, que parece que tenías ganas de decir que vuelvan a escribirse, creo que lo comentaba Andrea. Decía, por favor, que vuelvan a escribirse por correo electrónico porque es que no puedo más, me está generando una tensión esta convivencia que no puedo. Y yo pensaba, se están revolucionando, claro, porque hay una reflexión sobre eso en la novela, se están revolucionando o se están dislocando los espacios donde es posible desear, o tenemos otras vías, otras alternativas. Hay una cosa muy bonita que creo que comentas en una entrevista sobre qué es el enamoramiento, y es, creo que dices algo así como la atención, tener atención o poner toda la atención posible en ese momento. Eso es realmente el amor o el enamoramiento, ¿no? Entonces, claro, de repente todo esto confluye en un mensaje o en un correo electrónico, y de repente ahí al final te disocias, ¿no? de tu realidad. Entonces, ¿qué sucede con el deseo en esos espacios otros, esos espacios que confluyen con nosotras? Yo no soy nada fatalista con la tecnología. De hecho, pienso que el tecnos del ser humano, ya sea un palito o una piedra o sea Instagram, no cambia radicalmente. Son modulaciones de las 4 o 5 cosas que nos interesan, que es pues relacionarnos, pues tener un lugar donde poder dormir, pues comer y poder medrar y poder crecer, ¿no? Porque el ser humano lamentablemente está tan marcado por la idea de crecimiento que busca crecer, ampliar y colonizar, ya sea en las redes por número de followers, ya sea llevando las tropas a no sé dónde, ¿no? Y es una idea muy patriarcal de la identidad humana, que ojalá terminemos con ella también. Pero bueno, creo que en la medida en la que tengamos una reflexión sobre la idea de crecimiento, la atención, la capacidad de atender, puede cuidarse. Es decir, si no dejamos que el último capitalismo influya con sus teorías del valor y de la acumulación en cómo miramos a las demás, tendremos energía deseante para atenderlas. Por ejemplo, estaba pensando, ¿puedo yo desear a través de Instagram de la misma forma que lo haría, qué sé yo, pues compartiendo universidad con una persona a la que miro por los pasillos? Pues yo creo que podría llevar una forma de la atención parecida, que implicaría el foco, simplemente. El deseo implica que yo salgo al pasillo todo el rato a ver si te encuentro, y en Instagram implica que entro compulsivamente a tu cuenta a ver si has subido algo. Y que doy tiempo a mirar el post que hiciste en tu primera comunión y todos los que vinieron después, que intento entenderte, ¿no? De nuevo, intento, para aproximarme a quién eres, genero una fantasía a través de la información que tú compartes, o intento interactuar contigo de forma estratégica, ¿no? Con cierta estrategia, y mido mis palabras y mido mis likes y todo esto.
Si tuviésemos que imaginar una consecuencia capitalista destructiva para el Eros de este tipo de uso de las redes para desear, pues igual pensaría en alguien que le interesa a una persona y que tiene una aproximación de seducción, pero que como ve a 80 personas distintas por Tinder cada día, no es capaz de desear del todo nada, porque está como enganchada a los estímulos y está valorando de forma capitalista qué cuerpo tiene más capital y a cuál tiene que apostar, ¿no? Y entonces el deseo se convierte en una especie de matemática, en una cuenta de no sé, qué identidad o qué personalidad sería la más acorde a su proyecto de vida o a su proyecto identitario, ¿no? Creo que esto puede pasar y seguramente pasa, pero también habría personas que miraban en su clase a todo el mundo y hacían cuentas a ver quién les convenía más. Hay gente que no desea. Es que eso no es desear. Eso es tener un proyecto. Hay personas que llevan lo relacional a una idea muy identitaria que tiene que ver con el proyecto, con quién quiero estar, quién me conviene, quién me complementa, quién realiza mejor la función X para que yo llegue al objetivo Y de casa, familia, o ser una influencer y tener al lado a alguien que me hace los vídeos de TikTok. Bien, o sea, no diciendo para nada que estar juntas en estas actividades implican haber deseado, ¿no? Es decir, que hay personas que primero tienen la imagen de lo que quieren vivir y luego buscan a la persona con la que vivirlo, en lugar de esa persona tener la capacidad de llevarnos a una imagen o a una vida inesperada, ¿no? Quizás también la propuesta de la seducción es que el deseo es la fuerza capaz de llevarnos a lo inesperado. Entonces, ¿por qué utilizar el deseo para redundar en algo con lo que ya veníamos, ¿no? ¿Por qué no aprovechar la fuerza desordenadora y adherente del deseo para devenir lo que no somos y lo que no podríamos llegar a ser de no ser porque hemos deseado en estas coordenadas concretas? Y con un misterio de no saber del todo qué es lo que nos mueve. Porque muchas veces podemos decir qué es lo que nos gusta de la otra, pero hay algo que nos mueve y nos remueve que sigue siendo un misterio, ¿no? Y atender a este misterio y entregarnos a él es de nuevo, yo creo, resistir las dinámicas del capitalismo cognitivo. Todo lo que tenga que ver con sostener un misterio es resistir la aceleración de los últimos capitalismos, que son literales, explícitos, abreviados, ideológicos, al fin de cuentas, ¿no? Sí. Me encanta porque estoy poniendo como voz a todo lo que me rodea, de alguna manera. Es que claro, a tantas cosas que de repente introduces de manera tan orgánica en la conversación es ciertamente... Porque soy una pesada, bebé, soy un podcast últimamente. Yo en julio me retiro, ya me callo y ya... Y ya el verano para escribir la seducción parte 2. Y el año que viene por estas fechas te tenemos aquí otra vez. Hablando de verano, hay un motivo que a mí me genera mucha reflexión, que es el agua, ¿no? Que no aparece a lo mejor de manera tan explícita en tu obra, y cuando digo tu obra me estoy retrotrayendo también a los poemarios, pero creo que de manera simbólica sí que está muy presente. Y bueno, está ese ritual del baño, está esa puerta estupenda de lo que hay en la playa, está ese pueblo costero, en fin, todo nos recuerda al agua, hasta este programa de Página 2, ¿no? Estupendo, precioso, un montaje maravilloso, una escenografía preciosa. Entonces el agua está presente, ¿no? Para pensar qué es desear o cómo deseamos las lesbianas, porque está ahí. Y yo lo pienso en relación o a diferencia del fuego, porque claro, el fuego es una cosa súper heterosexual de amor, ¿no? Los dos cuerpos fundidos en uno. De hecho, casi toda la conceptualización simbólica que tenemos en torno a pensarnos o pensar el deseo es ese fuego que anula la individualidad, la llama, ¿no? Y creo que el agua sí que salvaguarda, de alguna manera, ¿no? La individualidad nos permite confluir de otra forma. Y quería preguntarte por esta idea. No sé si es paranoia mía todo esto que he comentado, pero ¿qué hay en el agua que interesa tanto? Porque además, ahí en la seducción está presente una cita estupenda del agua de la Perriera, aparece ahí, y al final lo que hay, a riesgo de equivocarme, diré que hay un guiño al mismo mar de todos los veranos de Esther Busquets. Entonces, ¿qué pasa con el agua?
Ella académica lo sabe todo. ¿Qué pasa con el agua? Hay algo en el agua. Necesito respuesta. Total, no, qué buena eres. Pues en realidad yo no había pensado que el fuego destruía lo que unía, que es verdad, y que no es posible entrar y salir del fuego. Y para mí el agua, por un lado, obviamente supongo que tiene, que yo nací en una ciudad donde lo único que había era agua prácticamente, porque nací muy cerca del mar, en una ciudad chiquita del norte, y veía el mar cada día, y el mar era de alguna forma lo que indicaba bienestar, ¿no? Es como si estabas en un lugar cerca del mar, parecía que estabas en un buen lugar, y siempre te decían: nacimos en el mejor lugar del mundo. La gente en Gijón dice que ha nacido en la mejor ciudad del mundo, tienen una no sé, una identidad súper fuerte gijonesa, y siempre te dicen: ay, qué afortunadas somos que nacimos en Gijón. Y yo pensando, ya, pero es que yo aquí no me voy a comer un rich en la vida. ¿Sabes? Como, pero está el mar, tenemos el mar, y no hace tanto calor en agosto y tal, y entonces era como, bueno, por lo menos el mar. Y es un mar duro también, es un mar oscuro, es un mar frío, con mucho oleaje. No es el mismo mar de todos los veranos, que es el mar Mediterráneo de la gente que se acomoda en las costas catalanas y todo esto, nada que ver. El mar de Asturias era un mar donde cuando nadabas de pequeña tenías un riesgo muy alto a dañarte o a morir incluso en el mar, y constantemente tenías el aviso de cuidado el mar, aprendías las corrientes, lo pasabas así un poco canutas en algún momento, te llevabas un susto, ¿no? Entonces el mar tenía que ver con ese bienestar, pero era un bienestar que había que saber navegar de algún modo, y que tenía un instinto propio más sexy, entonces, en ese sentido. Luego, por otro lado, creo que la relación con el agua también la vinculo mucho al reconocimiento de la corporalidad propia, porque en cualquier proceso neurótico de abstracción, entrar en contacto con el agua te devuelve inmediatamente a la corporalidad. O sea, verdaderamente, si entras en agua fría, si entras en el mar, si puede ser, hay un cambio completamente de estado psíquico. O sea, tú vas súper agobiada, te metes en un mar frío, y hay ahí como un cambio de energías que te permite como balancearte un poco hasta un lugar más tranquilo. Y luego, a la vez, el agua caliente en casa, ¿no? O el agua fría en casa, pero también como entrar en agua caliente o entrar en una bañera, para mí eran como momentos de recuperar el cuerpo y de consuelo, un consuelo enorme. Y siempre pensé que era un consuelo muy accesible, que dentro de todo lo malo que nos pudiese ocurrir, volver al agua era un consuelo que estaba más o menos accesible para todas en distintas medidas. Luego ya empezabas a vivir en casas terribles en Londres con baños llenos de podredumbre y hongos, y ya no era tan idílico, ¿no? Pero bueno, que igualmente sí que había algún lugar con agua donde poder reiniciarte. Y desde luego creo que entre nosotras también hay una erótica de lo líquido bastante potente, ¿no? Como que el flujo, la saliva son materialidades que relacionamos con la excitación sexual. O sea, la presencia de lo líquido es un indicador de que hay deseo. Y hay algo muy increíble que reacciona, ¿no?, en nosotras cuando una mano se encuentra con lo húmedo. De pronto es como, o cuando, sobre todo por primera vez, ¿no?, con un cuerpo, una mano se encuentra con lo húmedo, es como, ha ocurrido. Bueno, piensas, me ama. Yo pienso, nos amamos. Aunque sea solo hoy, ¿no? Pero es como una verdad muy bestia, como que lo húmedo es una verdad preciosa del cuerpo, que no puede fingirse. Y las mujeres, o los cuerpos también que socializamos en lo femenino alguna vez, hemos fingido tantas veces el deseo y hemos fingido tantas veces el placer, que ese indicio de lo líquido para mí es una pista preciosa para generar también como una poética alternativa.
como diría Peri Rossi, si hay que morir, que sea exaltación de líquido. Nos quedamos. Bien, como ya estamos cerca del cierre y me gustaría también abrir las preguntas al público, que pudieseis preguntarle algo a Sara, sí que me gustaría cerrar con una pregunta que me encanta hacer cada vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien, que es, aprovechando que estamos en la librería, que nos des o nos acerques un libro para relacionarnos con el pasado, un libro para el presente y otro para el futuro. 3 libros. Qué fuerte. Uno para el pasado. Sí. Bueno, es que yo iba a decir uno para los 3 que... Me parece igual de lícito. Que Estupendo. obviamente es El dulce amargo de Anne Fantástico. Carson. Y es el único libro que a mí me sirve para presente, pasado y futuro. Fantástico. Y es el libro que articula además parte de la tesis de la novela, desde lo... No tanto lo académico, porque Carson es una poeta, ¿no? Pero sí, también desde la reflexión académica. Luego, para relacionarnos con el pasado, obviamente van a ser los fragmentos sáficos, porque no existe un pasado mejor. Para relacionarnos con el presente... La seducción es a la Torres. Todo yo. Es que el presente, qué complicado Es muy difícil, sí. O sea, es que el presente es un lugar muy raro que no necesita libros. O sea, es que para relacionarse con el presente hay que no estar leyendo, hay que estar... Con los sentidos puestos. Claro, hay que estar con el cuerpo puesto ahí, ¿no? Y entonces creo que con el presente, pues... Cualquier libro de poemas que nos deje sus ecos sin necesidad de tenerlo delante, ¿no? Entonces sería la poesía para el presente, definitivamente. Maravilloso. Cada una que elija la poesía que prefiera, no voy a prescribir. Y para el futuro... ¡Wow! El futuro. Tía, no sé, alguna novela utópica... boyera, que vaya de un montón de chicas que cogen un montón de casas en una zona rural y hacen un país. Si no se ha escrito ese libro, que alguien lo escriba, por favor. Ese sería mi libro del futuro soñado. Seguro que ya existe, solo que yo todavía no lo tengo. Yo tampoco lo tengo a mano. No lo tienes a mano, No, tenemos que buscarlo. Si alguien lo ha escrito de la gente que está aquí, que nos avise. Que hable ahora o calle para siempre. También para el futuro siempre Deleuze y Guattari, aunque suene como un poco pelmazo, pero de verdad, el antiedipo, para todo, casi, de verdad. Pues abrimos turno de preguntas. Que entre tantas caras seguro que alguna mano que se asome y No veo, no visteis nada, ¿verdad? O sea, ha sido un podcast. por aquí hay. Sí. Precisamente se me ocurría cuando hablabas de esa enciclopedia nueva de intersubjetividad, que nos contaras que en tu opinión quién la está escribiendo. Un montón, la estamos escribiendo todas, ¿no? Como, o sea, yo creo que hay una parte súper importante cuando ocurren cosas tan alegres como esta, que de pronto nos encontramos de esta manera, y parece que nos encontramos en una librería y hay tantas personas por un libro, y no es por un libro, es por un momento social. Esto es fundamental recordarlo, y yo lo estoy diciendo una y otra vez porque a la prensa le encantan los titulares y las cosas, y entonces dicen el fenómeno, no sé qué. Yo no soy ningún fenómeno, el fenómeno es la lesbianización universal, no Sara Torres. Entonces, el fenómeno es ese y tiene que ver con un cambio de paradigma muy bestia social que ha traído el feminismo y que ha traído lo queer. Y claro, desde ahí estamos escribiendo esa enciclopedia, yo creo que todas, la estamos escribiendo con prácticas, que esto es muy importante porque siempre en la tradición que tenemos venimos de la importancia de lo escrito, de las voces autoriales y de las autoridades que pueden dictar el significado de un término, y en el fondo nuestros colectivos y nuestras micropolíticas saben que eso no nos interesa para nada. Entonces sería una enciclopedia sin autorías, definitivamente, que se parecería bastante igual a Borrador para un diccionario de las amantes de Monique Wittig,
donde los términos más importantes están en blanco o están muy abiertos, ¿no? Como Safo, que es la piedra central, aparece en blanco. Es que nuestra genealogía enciclopédica tiene como fundamento base una figura absolutamente fragmentaria y misteriosa. Entonces yo creo que eso es lo bello que tenemos que mantener, ¿no? La fragmentación y la ambigüedad y el misterio como punto de partida para nuestras definiciones, esa apertura, ¿no? Entender que cada concepto está retrabajándose para servir a la vida y que en el momento en el que un término deja de servir a la vida, no tiene ningún tipo de valor. O sea, por eso la gente, para mí, pierde muchísimo el tiempo hablando de cosas tal y como la literatura, el arte contemporáneo, los géneros literarios. A mí todo eso me da absolutamente igual. Yo no creo que la literatura tenga ningún valor, ni haya que protegerla como cosa monolítica, ni haya que proteger ningún género literario, ni ninguna expresión artística en concreto como cosa monolítica. Lo que hay que hacer es proteger la vida, y tenemos un déficit de protección de vida de la leche la humanidad. Somos atroces. Entonces, claro, para mí tendría que ver, desde luego, con una enciclopedia de voces múltiples no autoriales, profundamente antiespecistas y no antropocéntricas y profundamente queer, que estuviesen contando pues cómo han vivido cada una de ellas las cosas, ¿no? Y podríamos obviamente empezar a dejar caer nombres de todas las autoras que sí conocemos, que llevan años currando en esto, que son un montón, somos un montón, pero igual tampoco hace falta, y hace más falta que todos los cuerpos que estamos aquí nos sintamos legítimos creadores de nuestros propios términos y que empecemos a practicar más, ¿no? el definir el término según lo que necesitamos para vivir, y no que sea el término lo que se inmiscuye en la vida y la dificulta, porque constantemente intentamos vivir procesos y prácticas y son las palabras y las morales y los lemas lo que trunca la vida y la práctica. Así que, a ver cómo lo hacemos. Muchas gracias. Estamos en ello. ¿Alguna cosita más? Sí, yo justo viniendo para acá le pregunté a una amiga, pero estaba de viaje y no tuve tiempo, y supongo que se lo busco en internet, podría, sabía que te tengo aquí. Tu tesis del doctorado está publicada y es accesible. Pues ¿sabéis qué pasó con esto? Es que me lo preguntan un montón y me da un poco de vergüenza porque es simplemente el indicador de una vagancia mía y de una cosa rara, un problema administrativo. Que cuando subes la tesis tienes que rellenar, en Inglaterra por lo menos, como una serie de documentos donde tú dices si la cedes para ponerla pública o no. Y yo debí rellenar que no, pero que no nunca jamás. Yo pensé que había rellenado que no durante 2 años, porque pensé, igual en 2 años hago un libro. No hice ningún libro, ¿vale? Porque estaba yo haciendo poemas, que me gusta más. Entonces, claro, se volvió como inaccesible por aquel papel que hice, pero ahora, cuando deje de ser un podcast en julio, que termino de ser un podcast, lo que hago es volver a Londres, intercambio la casa de Barcelona con la casa de una ex en Londres y ella se viene de vacaciones a Barcelona y yo me pongo como en la British Library a recoger todos los libros que utilicé para la tesis y a pasarlos a un ensayo en castellano. No me apetece escribir en inglés más, ni abrir la tesis en inglés, ni mirarla. O sea, ahora mismo es como que no me apetece nada. Pero sí que me apetece intentar simplificar ciertas cosas, no llevarlas a ese término tan nicho que es al final Hispanic Studies y Queer Studies, que es como para gente que estudia unas autoras determinadas, y hacer un libro que sea un ensayo que tenga que ver con el trabajo de la tesis. Así que si las diosas quieren que siga viviendo y que pueda escribir y todo esto, no quisiera morirme todavía porque estoy en un momento dulce después de muchos años de drama. Pero si todo va bien, igual en 1 año y medio o así el ensayo estará, más o menos. Así que, a ver, Espectáculo. a ver. Igual, por ahí detrás, si no, levantad la mano porque igual Si no, ¿sí? dejamos quizá también, porque entiendo que querréis que firme algún librillo y
tampoco es cuestión de retrasar mucho más el cierre, entonces podéis, si queréis, ahora os acercáis tranquilamente y quizás sea más sencillo así. Elena, muchísimas gracias. Sí, increíble Gracias hablar a ti, ha contigo. sido estupendo. Gracias a Sí, sí. Masaje. Yo recojo mi boli. Bueno, ahora.